Profesor, en el campo jurídico existe una vinculación entre el derecho y otras disciplinas científicas. ¿Cómo ve usted esa vinculación y qué efectos tiene en el mundo jurídico? Existen nuevas fronteras en el derecho que en los últimos años se han manifestado principalmente en aquello que dice relación con la informática, las ciencias médicas y las diversas disciplinas. Es así como se ha producido un verdadero cuestionamiento de instituciones tales como la soberanía, el matrimonio, la ciudadanía, de forma tal que existe una verdadera crisis en dichas materias. En tal sentido, el razonamiento jurídico ha desarrollado lo que se ha denominado exclusivamente el razonamiento no monotónico, que es aquella lógica del razonamiento defectible, es decir, aquellas conclusiones justificadas a partir de sostener determinados casos particulares mediante los cuales se puede llegar a conclusiones. Esto es siguiendo la escuela norteamericana basada en lo empírico, el case-based reasoning. De tal manera que estas ideas que fueron recogidas, por ejemplo, en Italia por Fronzini y Lozano, quienes trabajaron la informática jurídica en conjunto con la hermenéutica, es decir, con la interpretación de los textos jurídicos. La segunda gran frontera que aparece vinculada en relación a lo preguntado es aquella relativa al desarrollo de la bioética, tomándose la bioética como la ética de todo lo viviente, es decir, la capacidad del cambio que se ha producido en conceptos tales como la vida, desde qué momento el ser humano empieza a vivir, la muerte y diversos otros factores que tienen que ver con la moral y la ética. Y por último, la tercera frontera lo constituye la teorización sobre un proyecto multicultural en el derecho, donde existe la presencia y convivencia de sectores diversos que son reconocidos por el mundo normativo. Llámense estos movimiento homosexual, movimiento lesbiano, movimiento de pueblos autóctonos, etcétera, los cuales son recogidos incluso por el sistema normativo. ¿Cómo relaciona usted ciencias tan alejadas como la neurociencia o las ciencias de la mente con el derecho y las ciencias sociales? Bueno, en un estudio realizado hace unos 3 o 4 años, principalmente a partir del desarrollo de las ciencias de la mente y su vinculación o conexión con el derecho, ha llevado a que planteemos la tesis de que ambas disciplinas pueden ser conjugadas en el campo científico, principalmente en materia penal, donde confluye en el caso de la imputabilidad penal y las ciencias de la mente o neurociencia, es posible llegar a discernir para entrabar ambas disciplinas, es decir, ensamblarlas de tal manera que puedan avanzarse. Sobre todo a partir de los conceptos de conocer, que implica que el ser humano, sobre todo aquel que está enfrentado a realizar un ilícito penal, pueda ser discernible solo aquello en un matiz o una delgadez de ambos conceptos que se confluyen. Es decir, es muy difícil llegar a separar, por un lado, lo que es el ser humano normal del ser humano anormal, como también el ser humano que es imputable o al ser humano que es inimputable por ser un enfermo mental. En tal sentido se trabajó y se llegó, sobre todo a partir de las experiencias de los años 80 del siglo pasado, de Damasio, un portugués que trabajó el tema, a avanzar en esta disciplina. En nuestro país eso lleva a que es necesario reformular el planteamiento, sobre todo en el artículo 10, cuando trata del loco demente, ya que el margen de frontera entre la demencia o locura y la normalidad es muy sutil. ¿Cuál es su concepción del derecho en cuanto a la práctica judicial? Bueno, el derecho que practican los jueces es lo que se denomina el razonamiento forense. Esto se sustenta en que los sistemas jurídicos han requerido, por una parte, que al dictar un pronunciamiento judicial, los tribunales deban fundar sus resoluciones y además que sean bien fundadas. Han quedado muy atrás la llamada Real Cédula de Carlos III en el año 1778, de la novísima recopilación,
que estimaba que las resoluciones judiciales no debían ser fundadas, primero porque implicaba un mayor costo, segundo, significaban también de alguna manera despertar cavilaciones en los jueces, y por último, que los litigantes en el fondo se transformaban en unos verdaderos especuladores. De tal manera que desde los griegos hasta la actualidad, la retórica, partiendo por Aristóteles y también por diversos otros discípulos de Aristóteles, Platón, Lisias, desarrollaron la idea de que cuando un juez dicta una resolución tiene que referirse a ella en cuanto a por qué tomó esa razón. Esto fue tomado también por los romanos, principalmente por Séneca y otros autores. Lo que tratamos de concebir en esto es que las reglas del pensar no han cambiado en los últimos 2000 o 2500 años, es decir, siempre han existido como tales. La estructura de la mente manifiesta lo pensado de manera idéntica. Por otra parte, la administración de justicia como un procedimiento jurídico implica siempre la idea de controversia, la idea de confrontación. Y en estos procesos, desde siempre ha existido, por un lado, la controversia, por otro lado, un juez, también reglas procedimentales y, lo más importante, un auditorio, en el sentido que señala Perelman, como un sector pasivo que legitima la forma de actuar en tales situaciones. ¿Ha influido en su pensamiento el haber sido juez? Usted fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente usted se desempeña como abogado integrante de la Corte Suprema, integrando reiteradamente la Sala Penal. ¿En qué ha afectado eso su pensamiento jurídico, esta experiencia que es tan alejada de lo académico? Al respecto, quiero consignar que el rol de los tribunales ha cambiado en el último tiempo, principalmente a partir de la creación de la Academia Judicial. El rol del tribunal ha implicado entrar a valorizar que los jueces no solo se sustentan en su forma de pensar y en su forma de resolver los conflictos jurídicos de manera tal de que la experiencia guíe su quehacer, sino que además implica que hay conocimientos, hay otro tipo de materias extrajurídicas que han ido imbricando y confluyendo a conformar un mayor conocimiento en materia del antecedente para resolver. Por último, quiero poner énfasis en el factor emocional. Hay un tema que aún no se ha estudiado suficientemente, pero ha implicado entrar a debatir sobre él, que es cómo las escuelas, principalmente de Piaget y de Freud, en cuanto al trabajo en la psicología, pueden determinar la decisión judicial. Cómo los factores de índole psicológico logran realmente poder arribar a que esa resolución judicial sea lo más justa posible y lo más aproximada a la verdad. ¿Sus libros de qué tratan principalmente? Por ejemplo, su libro sobre las nulidades procesales que usted escribió en el año 1983. Bueno, esa obra, que ya tiene prácticamente 30 años, es un trabajo sobre lo que se denomina la teoría de las ineficacias de los actos jurídicos. Pero mi forma de abordar el tema ha cambiado en el transcurso del tiempo. Etimológicamente, la palabra nulidad proviene del latín nullitas, que significa esencia del ser. Proviene a su vez de nullus, que quiere decir nulo, lo que no es. De tal manera que siempre la nulidad va a ser una consecuencia negativa de la cual adolecen o son afectos los actos jurídicos. Savigny, un autor de la Escuela Histórica del Derecho, declaró que las nulidades no solo eran de índole formal, sino también de índole sustancial, es decir, son abarcadas por disciplinas intraderecho, como son el derecho procesal y el derecho civil. Pero nuestra posición al respecto es la siguiente: